Okay. It's good to see everybody that's here so far, and I know I put it on Facebook. Es bueno verlos a todos ustedes que están aquí. Esto luego lo vamos a poner en Facebook. Correction, Brother Rodriguez, not on Facebook, but on WhatsApp. Quiero WhatsApp. corregirlo, no en Facebook, en WhatsApp. That this will be our last Monday night Bible study on Zoom. El día de hoy va a ser el último lunes que vamos a tener estudio de la Biblia en lunes. Next week we will have it on Friday. La próxima semana vamos a empezar a tener estos mismos estudios bíblicos, pero en viernes. And we'll continue having our Zoom meeting on Friday at the same times. De la semana que entra en adelante, a partir de los viernes a la misma hora que lo tenemos actualmente, vamos a tener nuestros estudios bíblicos los viernes a la misma hora. We will keep it at 8 o'clock Dominican time. Vamos a tenerlo a las 8 de la noche, tiempo de la República Dominicana. Since they don't have daylight savings time. Y como ellos no tienen ahorro de energía, we'll move, like here in Little Rock, we will move from 6 o'clock to 7 o'clock, but it'll stay the same 8 o'clock in the Dominican. Vamos a ponernos acá la hora de la República Dominicana. Con Little Rock serían las 7 en una época del año y las 6 en otra época, como es actualmente. Before we start our Bible study, I'm just going to give you a thought that I've been working on. Y antes de empezar el estudio bíblico, quiero compartir un pensamiento que he tenido conmigo. Since the New Testament church is considered to be a marriage, la iglesia del Nuevo Testamento es considerado un matrimonio con el Señor. And the restored church also will be considered to be a marriage. Y la iglesia restaurada va a ser considerada un matrimonio también. In Isaiah, the 62nd chapter. En Isaías 65. We might get Brother Ortiz to read that, verses 1 through 4. Hermano Ortiz, si puede leer Isaías 65 del 1 al 4. Isaías 65 del 1 al 4. Fui buscando por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillo, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Isaías 65 del 1 al 5. Isaiah 62, 1 through 4. Oh, I'm sorry. 62, 62, hermano. I'm sorry. Del 1 al 4. Del 1 al 4.
Isaías 62 del 1 al 4. El amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y será como corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Okay, so here in these 4 verses, the Lord is having Isaiah prophesy of the New Testament church. En estos 4 versículos, aquí Isaías está profetizando acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. It said that they would be a crown of glory in the hand of the Lord. Dice que va a ser una corona en la mano del Señor. The hand of the Lord is his ministry. La mano del Señor representa su ministerio. And it says a royal diadem in the hand of thy God. Y dice que va a ser una diadema de reino en la mano del Dios tuyo. A royal diadem is he that's under the rulership of the hand of God. Una diadema del reino es aquellos que están bajo el gobierno de Dios. But he showed that there would be no more termed forsaken, but they are desolate, but they would be called Hezbollah. Y va a ser desolada y va a ser llamada Jepsibá. And that word Hezbollah means my delight, my joy. Eso significa mi delicia, mi gozo. And the land of Beulah. Y la tierra Beula, It means to be married. que significa casados. The land of those that are married to the Lord. Aquellos, la tierra de aquellos que están casados con el Señor. I've said recently quite a bit that, you know, to be joined to the Lord through a new birth. Y les decía recientemente que uno tiene que ser agregado al Señor a través del nuevo nacimiento. It's an intimate relationship spiritually. Es una relación íntima en forma espiritual. Where you're married to the Lord. Donde uno se esposa, es casado con el Señor, se casa. You know, the Bible refers to the ministry as the husbandman, but he's referred to as the husband. Y al Señor se le llama el esposo. So, I'm just using this scripture and there's other scriptures in the New Testament that shows that the New Testament, that was a marriage with God's people in the Lord. Y les estoy mencionando escrituras donde la iglesia del Nuevo Testamento es desposada con el Señor. Remember, Jesus gave a parable about them, you know, a man having a son that was to be married. Jesucristo dio una parábola donde el hijo se iba a casar. And he sent his servant out to invite his family and invite his friends to come to the marriage. Y mandó a sus siervos a invitar a su familia, a sus amigos que vinieran a la boda. But different ones kept coming up with an excuse why they couldn't come. Pero pues venían cada uno de ellos con diferentes excusas por lo cual no iban a poder asistir. He said, go to the highways and hedges and invite everybody. Y les digo, pues vayan a todos los caminos y a todas
partes y inviten a todos. But if you remember, there was a man showed up that he did not have, how did that say that? Wedding garment. Yeah, he didn't have the wedding garment. Yeah. Y llegó ahí uno a la boda que no traía vestido de bodas. And so the master had him to leave. Y el amo le pidió que se retirara de la boda, que se fuera. So that garment had to be a garment of the righteousness and being born again. Ese vestimenta significa vestirse de rectitud y nacer de nuevo. Oh, one of the thoughts I've had for some time now, Y uno de los pensamientos que he tenido por algo de tiempo ya últimamente, because the Bible, it shows us that there was a marriage in the New Testament time. There'll be a marriage during the restored church. porque la Biblia nos habla que va a haber unas bodas durante la iglesia del Nuevo Testamento y durante la iglesia restaurada igualmente. And then it talks about the bride, those who overcome and rule and reign with him for 1,000 years. Luego nos habla de las bodas de Jesucristo, de los vencedores que van a reinar y gobernar junto con Jesucristo por 1000 años. And I've been considering Y he estado considerando that if you live a righteous and faithful life que si during usted the time vive, of the New Testament church, que usted vive una vida recta, correcta delante de Dios y la vivió durante la época del Nuevo Testamento, I've always said that a natural marriage, between two people before the Lord, y yo siempre he dicho que un matrimonio en lo natural de dos personas delante de Dios, that it's a beautiful picture of you being born again and taking Christ as your head. es un hermoso cuadro de nacer de nuevo y considerar a Jesucristo como su cabeza. He'll never leave you or forsake you. Él nunca lo va a desamparar ni se va a olvidar de usted. You might leave the Lord, but he'll never leave you. Usted podrá alejarse del Señor, pero Él no lo va a abandonar. That's why it's supposed to be till death do us part. Por eso es ese voto hasta que la muerte lo separe. Well, I understand that, when the flesh gets in the way, everything doesn't work exactly the way God wants it to. Y yo sé que cuando la carne se atraviese, pues empiezan los problemas en el matrimonio. But that is the will of God. Pero la voluntad de Dios es que no se separen. Jesus said we're to leave our mother, a man is to leave his mother and father, be joined to a wife, and they two are to become one. El Señor dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. So I've been considering Y yo he estado considerando that if those in the New Testament church que aquellos en la iglesia del Nuevo Testamento were just, fueron justos. I think it's very important to understand what the word just means. Y es muy importante el poder entender lo que significa la palabra justo. It means to be righteous. Significa ser recto. It means to be a saint. Significa ser santo. It means to be, I guess holy would be the same thing in Spanish, wouldn't it? Yes. Significa ser santo. Es otra palabra de ser santo. Uh-huh. It means to be faithful. Significa ser fiel. It means to be wise. Significa ser sabio. It means to be blessed of God. Significa ser bienaventurado, bendecido de Dios.
So all of those children of God, while they're striving for an overcoming life, Todos esos hijos de Dios que se están esforzando por vencer en su vida, they're part of that church that Jesus has married. que son parte de esa iglesia de la cual con la cual Jesucristo se ha desposado, se ha And casado. as long as they stay just or righteous, Y mientras Right. ellos se mantengan justos, rectos, santos, then they're part of that marriage. ellos van a seguir siendo parte de ese matrimonio. And if they will remain just, Y si ellos se mantienen siendo justos, no matter what, sin importar nada, no matter what they go through, sin importar por lo que pasen, they stay righteous or just. se mantienen justos, haciendo lo correcto, Then they're eventually going to be a part of the bride. It's all the same bride. You just have to remain part of it. eventualmente van a ser parte de la novia. Eventually, you'll be a part of those that rule and reign with him for 1,000 years. Eventualmente va a ser parte de aquellos que van a reinar y gobernar con Jesucristo por 1000 años. I think it's right to understand that what God is gathering out of the harvest of the New Testament church and the harvest of the restored church Es bueno saber lo que Dios va a cosechar de la iglesia del Nuevo Testamento y de la iglesia restaurada. is the overcomers that were part of that marriage group. A los Del marriage vencedores que sean parte de ese grupo, de ese matrimonio. Some of them may die just and have to resurrect in the resurrection of the just to be a part of that, but that's part of God's plan. Algunos justos van a morir, pero van a resucitar en la resurrección de los justos, de acuerdo al plan de Dios. So I just wanted to mention that I've been really considering looking at it that way. Y quería hablar de esto porque así es como yo lo he estado considerando de esta forma. Now I want to go to the 19th chapter of the book of Revelations. Y ahora quiero ir al capítulo 19 de Apocalipsis. I have recently been teaching on this Zoom meetings about the 18th chapter, how God is going to judge the Babylonia system in the end of this Gentile world. Yo he estado hablando acerca de Apocalipsis 18, cómo Dios va a juzgar a Babilonia y a el mundo, al sistema religioso de este mundo. But before he judges that, pero antes de que él juzgue esto, he will get everything out of it and save all of his people that he can save. Él va a salvar a todo lo que pueda salvar de este sistema religioso y los va a sacar de ahí, todo lo que pueda sacar y salvar. Let's back up to Revelations 18 and verse 18. Let's start in verse 18, read verse 18, 19, and 20. Y vamos a Apocalipsis 18, versículos 18, 19 y 20, hermano William. Revelación Wait, 18. espérate. Let's start in the 16th verse. Vamos a empezar en el versículo 16. Revelación 18, versos 16 al 20. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora
han sido consumidas tantas riquezas y todo Un piloto. momento. I want to mention this. Quiero mencionar esto. I want you to notice in the 16th verse En el versículo 16 quiero que noten lo siguiente. that this is the Lord prophesying, Este es el Señor profetizando. and he's saying that that great city that was clothed in fine linen, Y nos está diciendo de esta gran ciudad que estaba vestida de lino fino. that fine linen is the white robe. That's the righteousness of the saints. Ese lino fino es esa vestidura blanca que representa la rectitud de los santos. There has been a measure of people that are righteous as much as they know how to be. Porque hay un grupo de gentes que han sido rectos haciendo lo correcto tanto como han podido. Down through the Dark Ages, the Catholic age, and the Reformation and the Pentecostal age. Durante la Edad Oscura, durante la época de la Reforma, durante la época del movimiento pentecostés. But here in the 18th chapter, they're going to join up with the image of the beast. Pero aquí en el capítulo 18 nos dice que se van a unir con la imagen de la bestia. It's like understanding those that were righteous in the end of the Jewish world. Es como aquellos rectos al final del mundo judío, And they were highly influenced by the teaching of the Jews. que fueron grandemente influidos o influenciados por el mundo judío. And many of the Jews they were not righteous. Porque muchos de los judíos no eran rectos. And many even in the priesthood were not righteous. Y muchos aún de los sacerdotes no eran rectos. But there were people of God back then that they did love God as much as they understood righteousness, and they served him in faith as much as they knew how. Pero sí había muchos que servían a Dios y le eran fiel de acuerdo a lo que ellos, a su conocimiento, de lo que ellos se conocían cómo servir a Dios. And God counted them worthy. Y Dios los consideró dignos. Okay, so now I believe he read verse 17 where it says, in 1 hour, so great riches has come to naught. En el versículo 17 dice, porque en una hora ha sido consumida. That's the last prophetical hour. Esa hora está hablando de la hora, de la última hora profética. And this chapter is talking about the judgment on Babylon that has joined up with the image of the beast. Y en ese capítulo habla del sistema religioso que se une con la bestia, con el sistema de la bestia. Because they're going to rise up against the body of Christ. Porque ellos se van a levantar en contra del cuerpo de Cristo. In the same way that those that were deceived by the influence of Judaism and rose up against the body of Christ in the New Testament church. De la misma manera de aquellos que durante la iglesia del Nuevo Testamento fueron influenciados por el mundo judío y se levantaron en contra del cuerpo de Cristo en esa época. So God spent the whole time of the New Testament church harvesting that world. Dios llevó todo ese tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento para cosechar a ese mundo judío antiguo, ese judío de esa época. Getting his people out of that false religious system and into the truth that was in the body of Christ. Sacando a su pueblo de ese sistema religioso y trayéndolos al cuerpo de Cristo. So he didn't judge that Jewish system until he gathered everything he could out of it. Y no juzgó ese sistema religioso hasta que no sacó de ahí a todo lo que pudo sacar. He'll do the same thing down here. Y eso mismo va a ser aquí en esta época de la iglesia restaurada. Okay, go ahead, Brother Ortiz, and read the rest of it. You can start over in 17. El resto de los versículos del 18 en adelante. Verso 18. Y viendo el humo de su incendio. Wait. Start in 17 because I only mentioned one sentence. Empiece con el 17, hermano, porque no nos mencionó poquito de ahí.
Dice, pues en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su siendo dieron a voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrese sobre ella cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Hey, Verse un 20. momento, wait, espérate. So here where he says God has avenged you on her, Y aquí donde dice que Dios se vengó de ella, see all the damage that the harlot system down through the Gentile age, todo ese mal y ese daño que hizo ese sistema de la ramera durante esa edad oscura, all the evil that they did toward God's faithful people, todo ese mal que hicieron contra el pueblo de Dios. God never had a ministry or a restored church that had the power to judge that beast system. Dios no tenía un ministerio y no tenía un pueblo que pudiera juzgar a ese sistema de la bestia. But now, here in the 18th chapter, the church is restored, and he's got a ministry that he's given the power to judge the system. Pero aquí en el capítulo 18 nos habla acerca del ministerio que tiene el poder para juzgar ese sistema religioso falso. So God avenges her right here in this judgment. Y por eso Dios va a poder vengar a su pueblo. Okay, now here's what he does. Start in verse 21. En el 21 nos dice lo que hace. Adelante. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derrada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Verse 21. You want me reading? Yeah, keep reading. Y'all. Keep reading. Sigue leyendo, hermano. Y de piedras, de muso, de flautista, de trompeteros, no se oirá más de ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbra más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. You finished reading all of it? Yeah, I finished the 24. The Okay. last bit. Okay. So here God removes the sound of the millstone. Aquí el Señor removió el sonido del molino. Remember, Jesus said, he was talking about the end of the Jewish world. Al final del mundo judío, el Señor dijo He said there would be two women grinding at the mill. que iba a haber dos mujeres moliendo en el molino. That, was a picture. Women used to take a stone and take a rock bowl, and they would grind up barley or wheat seeds and make meal to make bread. Porque pues las mujeres usaban una piedra de molino para ahí trabajar con el trigo y poder cocinar pan. He said there would be two women doing that, but one would be taken and the other would be left. Y van a estar dos mujeres trabajando en eso, una será tomada y otra será dejada. But the one that was taken in judgment, and the one that was left was the righteous one. La que sea tomada es la que va a ser juzgada y la que se queda era la que estaba haciendo lo correcto. Thus, with violence,
they would say that great city Babylon is thrown down. She'll be found no more at all. Dice que con violencia Babilonia iba a ser destruida y nunca más iba a ser hallada. And the voice of harpers, Y la voz de los arpistas, musicians, músicos, pipers, flautistas, trumpeters, trompeteros, those are all ministers. todos ellos son ministros. There's only 4 different ones mentioned there. Aunque aquí nada más se menciona 4 tipos diferentes de músicos. I wonder if that's only because they had no apostles out there. Me imagino que era porque no tenían apóstoles en ese They tiempo, never were to develop an apostolic ministry. porque se requiere de un apóstol para desarrollar un ministerio apostólico. It says, no craftsman, whatever craft he be, would be found no more in thee. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, And the sound of the millstone will be heard no more at all. ni el ruido de molino se oirá más en ti. See, there's 2 women grinding today. That's Babylon and the body of Christ. Y hay 2 que están moliendo, Babilonia y el cuerpo de Cristo. Then verse 23 says, and the light of the candle would shine no more. El 23, la luz de lámpara no alumbrará más en ti. See, they don't have they don't have access to the holy place. Ellos no tenían acceso al lugar santo. I don't think we do either right now. Y yo creo que nosotros tampoco tenemos acceso al lugar santo el día de We're hoy. getting our light from the 7 golden candlesticks from our high priest, Jesus Christ. Y de parte de Jesucristo es que recibimos esa luz. Y ese But God's gonna cut the light. He's gonna give them no more light or understanding of the word of God out there. Pero Dios va a quitar toda luz, todo entendimiento de su palabra en ese tiempo. And the voice of the bridegroom. Y la voz del novio. See, they still have a voice of the bridegroom out there. Todavía se oye algo la voz del novio ahí. No, do you want to be a part of my bride? Y está diciendo, ¿quieren ser parte de mi novia? And the voice of the bride. Y la voz de la novia. See, there's a voice out there of this married group of people that have been faithful to God. Hay una voz de aquellos que sí se han mantenido fieles a Dios. But when God gets everybody faithful and just out of there, there will be no more. He will withdraw himself from those people. Pero cuando Dios saque toda gente justa de ahí, de ese pueblo, ya no va a quedar nadie más. And the 24th verse says, in her was found the blood of prophets and of the saints. Y en el 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Now read verse 19, chapter 19, verse 1 and 2. Y lea capítulo 19, versículo 1 y 2, hermano. Capítulo 19, verso 1. Después de eso, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. So here he just finishes up showing that the people of God, after this, the judgment was taking place there, and God was judging that system, that those in the body of Christ were praising God and giving him honor. Y aquí muestra que después de que Dios juzgaba ese sistema, había aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, dándole a Él toda la honra. We don't really understand right now when the image of the beast speaks, the persecution and
the uh, the hurt and damage that the beast system is going to try to destroy the body of Christ. Cómo el sistema de la bestia va a tratar de destruir al cuerpo de Cristo y va a haber persecución sobre el pueblo de Dios. And when we see God judging that system, Pero cuando veamos a Dios juzgando ese sistema, we will be thankful that he judged it. We'll also be sorry for those people that they couldn't be saved. pues vamos a estar tristes de ver cómo se lleva a cabo ese juicio, pero el pueblo de Dios que está ahí va a ser salvo y los va a sacar de ese sistema. And he ends up this second verse saying, and you've avenged the blood of his servants at her hand. Y en el versículo 2 dice que va a vengar la sangre de sus siervos de la mano de ella. Verse 3 says, and again they said, hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. Y en el 3 dice otra vez, dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Smoke is what is after a fire. El humo se da después de que hay un fuego. And we will never forget, we'll always remember the judgment of that system, of God judging that system back Y there. nunca nos vamos a olvidar cómo Dios va a juzgar ese sistema de allá afuera. Okay, so now read verse 4 and 5. Yeah. Lea, hermano, versículo 4 y 5. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y el Dios del trono, una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Okay, now go ahead and read 6. Lea el 6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. So there's going to be great rejoicing as, God begins to deliver people from that harlot system. Y va a haber un gran regocijo cuando Dios empiece a liberar gente sacándolos fuera de ese sistema religioso. Okay, now read verse 7 and 8. Lean versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que el lino es las acciones justas de los santos. Go ahead and read 9. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. So here, this ultimate marriage that is a finished work. Y este último matrimonio es un trabajo de acabado. Is finally going to take place. Que finalmente se va a llevar a cabo. And all of those that have been faithful and just. Y todos los que han sido fieles y justos will be given an opportunity to finish their course of overcoming. Se les va a dar la oportunidad de llegar a ser vencedores. So, and one of the things you got to understand here. Una de las cosas que usted tiene que entender aquí is, God just cannot give you all of the information in just like one chapter. Dios no le va a dar toda la información en un solo capítulo.
So he's continuing on here in the 19th chapter. Sino que él continúa aquí en este capítulo 19. So after this harvest is finished and the judgment's finished, Y después de que se complete de levantar la cosecha, he'll finish making up his bride. él va a completar el número de la novia, de los que van a ser la novia. Let's see. Okay, now let's go down to the 11th verse. Vámonos al versículo 11. Before he reads that, let me say this. Antes de que lo lea, déjeme decir esto. Now he's going to add more information Él va a agregar más información to what takes place in that last prophetical hour. de lo que se lleva a cabo en la última hora profética. This is going to be describing the war that's Aquí va going a to estar, take place with that we're going to have with the beast system. aquí va a describir esa guerra que se va a llevar a cabo con ese sistema de la bestia. In other words, he's adding more information showing, just gave a little synopsis there of how Babylon would be judged and he would make up his bride. Nos está dando un sinopsis breve de cómo va a llevarse a cabo el arrebatamiento de la novia. But he's now going back and giving more information of what takes place in all of that judgment that judges that system. Pero nos va a llevar, nos va a dar todos esos factores que se llevaron a cabo para juzgar ese sistema. It's very similar to the 12th chapter of the book of Revelations. Es algo muy similar a Apocalipsis capítulo 12. Remember where John saw a woman standing on the moon, clothed in the sun, with a crown of 12 stars around her head. Esa mujer que tenía esa corona sobre su cabeza, como describe esa mujer, esa iglesia. And she was bearing a man child. She was going to have a little baby. Y tenía un bebé, un hijo varón que dio a The luz. reason it's called a man child because it's that ruling and reigning element that it was going to produce in that New Testament church. Habla del hijo Part of the varón bride. porque va a reinar y gobernar, reinó y gobernó durante la iglesia del Nuevo Testamento. And that was a great wonder he saw in heaven. Y vio ahí en el cielo algo grandioso que se presentó. And then he said, I saw another great wonder, a great red dragon. Pero luego vio algo grandioso, un gran dragón, otra señal. That wanted to apareció devour her child. y que quería devorar a su hijo varón. See, that's that beast system back there in the Jewish world Era ese sistema de la bestia del mundo judío that wanted to destroy the body of Christ. que quería destruir al cuerpo de Cristo. And the dragon and his angels, Y el dragón y sus ángeles, that was the beast system and that ministry, Jewish ministry, era el sistema de la bestia junto con el ministerio judío. and then Michael and his angels, Jesus and his ministry in the body of Christ. Y Miguel y sus ángeles, está hablando de Jesucristo y su ministerio, They warred against the dragon. que van a tener guerra en contra del dragón. And they cast the dragon out of heaven into the sea. Y ese dragón es echado fuera y echado al mar. So in the same way, God destroyed that system back there for everyone in the body of Christ. Y de la misma manera que Dios destruyó ese sistema religioso para el cuerpo de Cristo. Okay, so now if we go back to the 19th chapter of the book of Revelations, Y si vemos a Apocalipsis 19, and we're down in the 11th verse. estábamos en el versículo 11. This is the similar war that's going to take place down here that they had in the 12th chapter back there in the Jewish world.
y se va a llevar una guerra aquí en esta época de la iglesia restaurada como la que se llevó a cabo en la iglesia del Nuevo Testamento. So he's given us more information about what takes place in the judgment of Babylon in the 18th chapter. Pero en el capítulo 18 nos dio más detalle de cómo era juzgado ese sistema de Babilonia, cómo es juzgado. I wonder if anybody has any questions so far. Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta. Okay, so let's keep going. Brother William, read verse 11 and read verses 11 and 12. Chapter 19. Uh-huh. Apocalipsis 19, lea el 11 y 12, hermano William. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba se llamaba Fiel Verdadero y con justicia busca pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. So now we see Jesus. He's come back in a restored church. It's the white horse. Y vemos cómo Jesucristo viene en una iglesia restaurada, en ese caballo blanco. You know, we saw in the 6th chapter how that the first seal was a white horse. That was the New Testament church. En Apocalipsis 6, en el primer sello, vemos cómo él primero se presenta en el caballo blanco. But then it went red and black and then pale and then it went back to black and then red and now it's come back to white. Como ese caballo blanco luego se fue poniendo en rojo, en negro, en amarillo y luego volvemos del amarillo, vuelve al negro, al rojo y finalmente al blanco nuevamente. Okay, and in his eyes were as a flame of fire. Y que sus ojos echaban fuego. And in his head was many crowns. Y su cabeza tenía muchas diademas. He's finally got a people that he's the head of. Pues tenía un pueblo de los cuales era su cabeza. And he had a name written that no man knew but he himself. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. That doesn't mean, you know, like his name was Jesus, nobody knew that name. Y no habla de que su nombre era Jesús y que nadie conocía ese nombre. But it meant that he had an identification with God that nobody but he himself understood what he had been through, who he was, and what he was called to do. Sino que habla de aquello para lo cual fue llamado a hacer y por todo lo que pasa. And read verse 13 and 14. Versículo 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. So here in the 14th verse, the armies which are in heaven followed him on white horses, clothed in fine linen, white and clean. Y en el 14 nos habla de esos ejércitos celestiales vestidos de lino fino que le seguían en caballos blancos. See, these people are righteous people in the restored church. Está hablando de ese pueblo recto de la iglesia restaurada. And they're warring against sin on white horses. Y cómo le dan batalla al pecado ellos cabalgando caballos blancos. And okay, read verse 15. Lea versículo 15. Hermano De William. su boca sale una espada aguda para herir con ella a naciones, y él las herirá con vara de hierro,
y él pisará el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. You read 15? Yes. Yeah. Okay. So that sharp sword is the word of God, that he would smite the nations, and Esa, he esa espada aguda es la palabra de Dios con la cual iba a juzgar a las naciones would rule them with a rod of iron. y las iba a regir con vara de hierro. That rod of iron, it's the word of God, but it's a judgment. It's a strong judgment. Esa vara de hierro es la palabra de Dios, pero que se aplica con juicio fuerte. Because just like in the New Testament church, they had every opportunity and saw a full manifestation of God, and they rejected it. Porque así como la iglesia del Nuevo Testamento, aquí igualmente tuvieron toda oportunidad que Dios les dio y ellos rechazaron toda oportunidad que se les dio. So their judgment was eternal. Pero ese juicio va a ser eterno. And it says he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of God, of Almighty God. Y dice que iba a pisar el lagar del fino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. That, a wine press was when grapes were pressed, and even way back then, they even used to put them in a vat, and people would walk on them and mash them. And it was just showing a type of how the people of God would be judged, just like a wine press mashes grapes. Y ese lagar de vino era donde pisaban las uvas para hacer vino, y así va a ser pisoteado para ser juzgados por el Dios, por la ira del Dios Todopoderoso. Okay, so now let's go down to the 17th verse Versículo 17. and read verse 17 and 18. Lea 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo, libre y esclavo, pequeño y grande. 18. 17 and 18. Yes. Okay. So here it just here he's showing that the fowls of the air, the birds of the sky, Y aquí habla de esas aves del cielo. anytime there's a great slaughter, all of your vultures and birds that feed on flesh, dead flesh, that's a picture here that when God judges a system, that it's going to be a great judgment. Cuando hay un animal muerto, empiezan a volar los buitres en el cielo. Y aquí esto es lo que representa, esto es ese gran juicio que se va a llevar a cabo. Let me give you a scripture in Jeremiah 7, Déjenme darles una escritura en Jeremías 7, verse 33 versículos 33 and 34. y 34. Jeremiah 7, 33 and 34. Jeremías 7, 33 y 34. Ahí está, hermano William. Ya, I got it. Jeremías 7, 23 y 34, ¿verdad? Yes. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá
de la ciudad y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. So here I'm just giving you this verse showing Jeremiah was prophesying. He's probably prophesying here of what took place in the New Testament church, but it's showing the same type, type of scriptures where the birds, of the air would feed on all of this, on the beast of the earth that have been slain. Esto que habla aquí Jeremías está profetizando lo que iba a suceder en la iglesia del Nuevo Testamento, pero eso mismo iba a suceder aquí en la iglesia restaurada. So anyway, I'm just giving you that verse. It kind of goes along with this. All right, now let's go back to the 19th chapter of the book of Revelations. Vámonos a Apocalipsis 19. Read verse 19. Versículo 19. Apocalipsis 19. Y a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos unidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Okay, so here you see the beast and the kings of the earth and all their armies are going to make war against he that sits on this white horse and against his army. Y la bestia, dice, y los ejércitos iban a darle guerra al que estaba montado en el caballo blanco. Now read verse 20. Ahora versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho ante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. This is a very important verse. Esto es un versículo muy importante. Now look what it says. The beast was taken. Dice, la bestia fue apresada. That's going to be the seventh head of the beast. Ya está hablando de la the eighth head. I'm sorry, the eighth head. Está hablando de la octava cabeza de la bestia. And with him the false prophet. Y con ella el falso profeta. That's the Pope. Que es el Papa. That wrought miracles before him, which he deceived them that had received the mark of the beast. Que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. And them that worshipped his image. Y que habían adorado su imagen. These both. Estos que hicieron eso. The beast and the false prophet. La bestia y el falso profeta. Were cast alive into the lake of fire, which burned with brimstone. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. And we're told in the 20th chapter that the lake of fire is eternal death. Y en el capítulo 20 se nos dice que el lago de fuego representa la muerte segunda, la muerte eterna. So what I want you to notice here there's a difference in the end of the Gentile world and the end of the Jewish world. Y hay una diferencia cuando habla al final del mundo gentil de cuando habla del mundo judío. Remember back there, the dragon was cast into the sea, and he went to make war with the remnant of that woman's seed. Porque en aquel tiempo el dragón fue echado al mar y hizo guerra con la mujer. That's us. We're the remnant of the seed of the New Testament church. Nosotros somos el remanente de esa iglesia. So here, the difference is the beast and the false prophet are both going to be eternally destroyed. Y la diferencia es que aquí, al final de este mundo nuestro, la bestia y el falso profeta
van a ser destruidos, echados en el lago de fuego. There will never be another beast system or a false prophet down through the 1,000 years. Y nunca más va a haber una iglesia falsa y un falso profeta durante los 1000 años. Now read verse 21. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron las carnes de ellos. And so the remnant of that system is going to be destroyed El remanente de ese sistema va a ser destruido. in the judgment of God. Y el juicio de Dios. Now, let's look here in the 20th. I just want to show you, finish up here in the 20th chapter. Y aquí en el capítulo 20 les quiero mostrar algunas cosas. I just want to show you the part of how that that Satan is bound for 1,000 years. De cómo Satanás va a ser atado por 1000 años. So, let me see. Let's read. Go ahead and read the first and second verse. Lea el versículo 1 y 2 de este capítulo 20. Yeah, go ahead and read 3 also. Y el 3 también. Vi un ángel que descendía del cielo, la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a Dragón, la serpiente antigua, es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y puso sello de él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Verse 1 to 3. Okay. William, you're still breaking up quite a bit. You still need to kind of work on maybe you may need to have a stronger Wi-Fi or something. We're just barely getting you, but you are breaking up some. Hermano William, se está cortando mucho, no lo estamos escuchando bien. Tiene que trabajar, por favor, en su Wi-Fi para que lo podamos escuchar bien. Anyway, Haciendo mucho. okay, so Okay. It's a lot of wind right now. Okay, so here we see that the angel that had a key to the bottomless pit. Aquí nos habla de un ángel que tiene una llave del abismo. And this is Jesus. Y es Jesucristo. And I would say that chain is those that rule and reign with him that are linked together. Y la cadena son esos eslabones que van a gobernar y reinar junto con él. And he laid hold of the dragon, that old serpent, and the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Y él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. So that system, ese sistema, it's reduced. It's really reduced to Satan. Va a ser reducido a solamente Satanás. There won't be a beast system or a false prophet. Porque ya no va a haber un sistema de la bestia ni un falso profeta. It will be bound for 1,000 years. Va a ser atado por 1000 años. It will exist as long as there's flesh. The carnality of man is going to fight against the order of God. Porque siempre que exista la carne, esa carnalidad va a trabajar en contra del orden de Dios. But the power of God and the truth of God is going to be so established, and the bride ruling with Christ through a restored Jewish ministry. Pero el orden de Dios va a establecer a ese ministerio judío para gobernar junto con él. And so there will always be the carnality of man warring against God.
Pero siempre la carnalidad va a estar trabajando en contra de Dios. but it will be bound. It won't Pero be va a able to ser, operate very well. va a ser atada y no va a operar muy bien esa carne. For example, right now, Christians are not the dominating people, but the ungodly are the dominating people. Porque ahorita quien domina en el mundo no son los cristianos, sino los impíos. It's those that are the flesh is dominating right now. La carne es la que está dominando. But during the 1,000 years, the people of God and righteousness will dominate, and those that are in the flesh, they'll have to do their wickedness in dark places because it won't be accepted in that world. Pero viene el tiempo en que va a ser el pueblo de Dios quien va a estar dominando y los impíos van a tener que operar en lugares oscuros. So, during that 1,000 years, Y durante esos 1000 años, Isaiah said that if someone died at 100 years old, they would be cursed of God. dice que los que mueren de 1000 años van a ser maldecidos por Dios. In other words, people are going to live much longer than 100 years. If they're righteous, they'll just continue on and even overcome sin and live forever. But if they refuse God's judgment, they will die cursed of God. And if they die even at 100 years old, they're going to be wicked people. Porque los que vivan haciendo lo recto y lo correcto van a seguir viviendo 100 años y más hasta por la eternidad. Pero los que hagan lo mal, pues aunque vivan 100 años, van a ser maldecidos ellos. So I think we'll stop here for tonight. Yo creo que le vamos a parar aquí por esta noche. I just mainly wanted to try to help you to see how that judgment in the last prophetical hour is going to gather all of those that can be gathered out of Babylon and that system into the body of Christ before God judges it. Y cómo en la hora profética van a salir el pueblo de Dios de Babilonia para que luego pueda ser juzgado ese sistema. And and he goes on to show that how the bride is made up. Y nos va a mostrar cómo la novia la va a hacer. But then he goes back and gives more information of this war that's going to take place in the judgment of that Babylonian system and those that are in the image of the beast. Y luego nos habla de cómo iba a ser juzgado el sistema de la bestia y aquellos que se van a unir a adorar al sistema de la bestia. And I wanted you to see that judgment is going to destroy the beast and the false prophet. Y cómo ese juicio va a destruir a la bestia y al falso profeta. So God will clean this whole world up in 1,000 years after the Gentile church is restored. Y después que la iglesia gentil sea restaurada, Dios va a limpiar este mundo. All right. Let's all pray together before we go. I don't know if any of you have any prayer requests. Y no sé si alguno tenga alguna petición. Vamos a orar antes de despedirnos. Is a sister in the Rio Bravo Church, Brother Smith, that her dad is in the hospital. The sister Lupita Aldava. Then she's asking prayer for her dad. Okay. Let's remember that sister's father in Rio Bravo Church. Vamos a orar por el papá de la hermana Lupita Aldava de la iglesia de Rio Bravo que está en el hospital. And then Brother Ayers here, he's getting chemotherapy for cancer. Y el hermano se le está dando quimioterapia para combatir el cáncer. I will tell you, his cancer they feel like he's got 2 more treatments
A él le faltan 2 tratamientos más and they feel like it very possibly these 2 more treatments will cure his cancer. y creen que es muy posible que con esos 2 tratamientos puedan curarlo de su cáncer. But they'll do tests on him, and if it hasn't, then he'll have to have 2 more treatments. Pero después de esos 2 tratamientos van a hacer unos estudios y si es necesario otros 2 tratamientos más. But they caught this cancer early, and they feel like they will be able to cure it. Pero detectaron a tiempo el cáncer y piensan que sí lo van a poder curar. But they're giving him very strong chemotherapy treatments, and it's making him sick. So please help pray. Let's pray that God will help him while he goes through these treatments, and also that the doctors will cure his cancer. Y le están dando un tratamiento muy fuerte que lo debilita mucho, pero que le va a ayudar a sanar. Vamos a orar por él para que Dios lo fortalezca en este proceso que está pasando. Also, Brother Talley here in the Little Rock Church he's got prostate cancer, and he's having to have treatments for that. I think they think they're going to be able to cure it. Vamos a orar por el hermano Tali, que también tiene cáncer de próstata y le están dando tratamiento, que Dios le ayude también a sanar. Let's keep remembering Brother Trevino in Brownsville. I think he's free of cancer now, but he's having to recover from the harshness of those chemotherapy treatments he had. Vamos a orar por el hermano Treviño, que aunque Dios lo sanó de cáncer, los efectos secundarios pues lo han dejado muy debilitado, que Dios lo fortalezca. Sister Crafton here still needs our prayers. La hermana Crafton en Little Rock necesita nuestras oraciones. And if you wouldn't mind, keep praying for me, because I'm still have this congestion in my head and my chest, and the doctors haven't been able to figure out why I can't get rid of it. Sigan orando por mí, dice el hermano Smith, porque todavía tiene congestión en su pecho y los doctores no lo han podido ayudar a erradicar esa congestión. Thank you for that. Sigan orando, gracias. Let's keep remembering Brother William. He lost his wife, and I know he needs our prayers. He needs God's strength and help. Vamos a ir orando por el hermano William, que perdió a su esposa y necesita nuestra oración para que Dios lo fortalezca y lo ayude. Remember the churches in the Dominican Republic and Mexico. Y recuerden las iglesias en la República Dominicana y en México. And all of our churches in missionary works. Y todas nuestras iglesias en el campo misionero. And this week we're leaving for Thursday night. We'll start the meeting in Houston, Texas, Humble Church. Esta semana vamos a tener la reunión en Humble, Texas. Okay. Let's all turn our microphones on and pray together. Prendan sus micrófonos para que oremos todos juntos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea. Jesucristo. Por tu pueblo, Jesús. Por nuestros hermanos enfermos. Ponga su mano. Ponga su mano. Usted ha escuchado todas las peticiones. Aleluya, Jesús. God help us get the ministry. Hallelujah. The meeting there. Touch the Houston church. Hallelujah. Hold that meeting. Jesus, oh God, we give you Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Oh, God. Oh, Jesus. God, meet these needs of these churches. The Dominican Republic. Honduras, Lord, in the Philippines, Africa, these different places, oh God,
Help us, Lord. Help our work Oh, yes. here in America. Ask you, Jesus, oh God, our trust and our faith is in you. Hallelujah. 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 Oh, Awesome. Lord, for your Awesome. mercy and your goodness. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Gracias, Lord. Señor. Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Gloria. Gloria. Hallelujah. Thank you, Lord.